Bueno, chicos, bueno, como siempre, no voy a llegar solo. La verdad que me gustaron las efemérides estas últimas, la del gallego. Sí, yo estaba acá, escuché las últimas. Sí, no, la verdad que está piola, ¿viste? Pero bueno. Che, Jorgito, sí. ¿Qué opinas sobre el pacto del Le Moncloa? No sé si lo podré, la Moncloa, si lo pronuncio bien, porque yo no soy francés, ¿viste? Mirá, no, pero esto es español puro. Esto es español puro, es el Palacio de la Moncloa. Mirá, se está hablando de eso, no es la primera vez que yo escucho esto. Sinceramente es para asustarse. En varias épocas de mi vida he escuchado al peronismo pedirle al gobierno de turno que lo que debe hacer es un pacto de la Moncloa. Nunca escuché, porque el peronismo no lo haría jamás, cuando el peronismo tiene problemas y está en el gobierno, no acepta pactar con nadie. Nunca llamó absolutamente a ningún otro partido a sentarse a conversar. Así han llegado a los desastres que llegaron. Pero cuando ellos son oposición, inmediatamente piden el pacto de la Moncloa. Hagamos algo como el pacto de la Moncloa. ¿Pero qué fue el pacto de la Moncloa? Mucha gente lo nombra, pero no tienen idea de qué fue. Franco, en España, muere en 1975. Ahí se hace cargo el rey y en aquel momento Adolfo Suárez del gobierno. Vuelve a ser una república monárquica, España. Y en octubre de 1977 se da el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa es un programa político y económico destinado a conservar la estabilidad en un país como España, que en aquel momento estaba acechado por la pobreza, tenía un 40% de inflación anual y aparte tenía un problema muy serio, que era que se podía volver otra vez a caer en una dictadura militar. El Pacto de la Moncloa fue firmado por el oficialismo, lo firmaron la oposición, toda la oposición, aún el Partido Comunista Español, su representante en aquel momento era, me acuerdo, Santiago Carrillo. Lo firmaron también distintas organizaciones sociales, lo firmaron también los sindicatos y se pusieron de acuerdo. Y así es como España pudo salir, pudo mantener un equilibrio y sobre todo pudo tener una salida económica y volverse un país mucho más previsible. Eso fue el Pacto de la Moncloa, que no fue uno, sino que fueron dos, porque se firmaron dos pactos, que no fueron dos pactos, sino dos documentos, que resumen en sí lo que fue el Pacto de la Moncloa. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué yo desestimo esto y me parece que es estúpido? Recuerdo perfectamente haber leído el discurso de Enrique Fuentes Quintana, en aquel momento el ministro de Hacienda de España, quien antes de firmar el Pacto de la Moncloa se sentó frente a las cámaras de televisión y dio una explicación descarnada del estado en que estaba el país, porque 40 años de franquismo habían ocultado cifras. A ustedes le debe esto le debe sonar, parecido, ¿no? Sí. Al INDEC, algo así. Bueno, Franco también lo había hecho, había ocultado cifras, había mentido sobre las cifras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo don Enrique Fuentes? Se sentó frente a las cámaras de televisión y le dijo descarnadamente a la gente todo lo que la gente desconocía hasta ese momento. Y ahí fue cuando le dio entrada. De ahí en más, la gente supo a lo que se tenía que atener. Ahora ustedes me dicen, pero ¿y por qué no se puede hacer acá? Porque acá los dos partidos, tanto el gobernante como la oposición, están llenos de traidores. Están llenos de traidores que se traicionan entre ellos
El peronismo está lleno de traición. Es una historia de 70 años de traición. Y el radicalismo no es mejor. ¿Qué ocurrió con la Unión Cívica? Que después fue radical, que después fue intransigente, que después fue MID, que después fue montones de cosas que fueron. ¿Qué pasó con Alén Irigoyen? ¿Qué pasó con Oscar Allende? ¿Qué pasó con Frondizi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Moró? ¿Qué pasó con el japonés García aquí en Vicente López? No hablemos de traidores. ¿Qué pasó con Melchor Pose en San Isidro, entrando a la Villa La Cava, repartiendo colchones y gritando ¡Viva Perón! ¿Qué pasó con todo esto? Esta gente está como para sentarse y firmar un pacto de la Moncloa. ¿Estamos en condiciones de que se firme un pacto de la Moncloa y lo firme Hugo Moyano? ¿Quiénes van a ser los tipos que van a controlar que ese pacto de la Moncloa se cumpla a pie juntillas? ¿Quiénes? ¿Las organizaciones sociales? ¿Quién? ¿Barrios de Pie? ¿Madre de Plaza de Mayo? Cuéntenme. Ese es el tema. No caigamos en el absurdo, mucho menos en la inocencia, porque la inocencia hasta una cierta edad es virtud. Ser inocente es una virtud, pero después de una cierta edad deja de ser virtud la inocencia para pasar a ser pelotudez. Y lo que no podemos seguir siendo en este país es eso. No podemos seguir siendo pelotudos. Entonces, cuando ustedes escuchen que algún dirigente, en el 100% de los casos, peronista, les dice que exigen un pacto de la Moncloa, piensen que los están queriendo cagar. Están pensando en que luego los van a traicionar. Si quieren un pacto de la Moncloa, empiecen por quitarle los fueros a los delincuentes, como Menem y como Cristina Fernández. Si quieren un pacto de la Moncloa, firmen la ley de extensión de dominio. Y ahí yo a lo mejor me puedo sentar a confiar en este tipo de senadores y diputados. En tanto y en cuanto sigan eligiendo diputados como Marcos Di Palma, permítaseme dudar del pacto de la Moncloa que ustedes están exigiendo u ofreciendo. No me puedo sentar de ninguna manera a negociar el futuro del país con gente que considero no tiene los más mínimos escrúpulos y mucho menos el nivel intelectual como para firmar el futuro del país. El pacto de la Moncloa no se puede trasladar de España acá, a menos que tengamos que traer a los españoles y firmen por nosotros. Nosotros, lamentablemente, no estamos en condiciones. Si no, nos vamos a encontrar con un problema, porque el pacto de la Moncloa fue en 1977. Pero recuerden que el tejerazo se dio 4 años más tarde, en 1981. Pero ese es otro tema del cual a lo mejor algún día les voy a hablar. El tejerazo fue un golpe abortado, un golpe de Estado abortado en España. Quizás cuentan las buenas lenguas y las malas también por el rey don Juan Carlos. En algún momento lo vamos a conversar. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado al final del programa. Nos encontramos el jueves que viene, si Dios quiere, en esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y creo que de a poquito la historia la vamos a cambiar, entre todos. Chao.